Comienza el tercer bloque de TNE Contigo, siempre por TNE Televisión, edición 504, lunes 21 de abril. Y también hay interesantes invitados a esta hora, Patricio Fres. Así es, José Luis, con un gran invitado esta mañana de día lunes, cuando a la gente le cuesta levantarse, pero lo hacemos como un super lunes. El lunes es por fin el lunes, por fin estamos en la pega, por fin estamos trabajando y para mí es un honor, una bendición de Dios, como decimos nosotros los cristianos, de poder compartir con el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes. Qué gusto de saludarte, bienvenido. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de conocernos en algunas otras instancias por allí y hoy día felicitarte y pedirle al Señor que te bendiga muchísimo, te ayude mucho en esas delicadas funciones como ministro de cuidar el terreno y muchas cosas más de nuestro país. Así es. Quisiéramos conocerte, Víctor, y muchas gracias por estar con nosotros acá en el canal para 60 ciudades y también a través de www.tntv.cl para todo el planeta Tierra. Víctor, ¿quién es Víctor Osorio? ¿Cuándo nace? Si no quieres decir la fecha de nacimiento, da lo mismo, pero no. ¿Dónde naces? Háblanos un poquito de tu familia, de tu papá, de tu mamá. ¿Cuántos hermanos son? Bueno, yo nací el 27 de octubre de 1965. ¿Ya? O sea, en los marcos de la... Eres muy joven. En los marcos de las leyes de transparencia, todo eso es de conocimiento público, claro. así que no hay problema Sí. en decirlo. Yo nací en la comuna de Maipú, en el sector poniente de Santiago. Mis dos padres ya no están en este mundo. Mi padre era una persona vinculada al ámbito de la construcción, nacido en Santiago. Mi madre fue parte de las migraciones del campo de la ciudad que hubo en décadas pasadas y era una persona originaria de Padre de las Casas, que eso está en la novena región. Sí, lo conozco muy bien. Yo estudié, mi infancia y adolescencia pasaron en la comuna de Maipú, después me vine a estudiar a Santiago y ahí en los años 80 me transformé en dirigente estudiantil y fue el comienzo de una vocación de servicio público. ¿Dónde estabas estudiando en ese tiempo? ¿En los años 80? Sí, los años 80. En el Insugo 2, que es acá en Avenida España. Sí, claro. ¿Y ahí comenzaste dirigiendo, digamos, a los estudiantes? Claro. Lo que pasa es que en el periodo de la dictadura militar, una de las medidas que se adoptaron después del golpe de Estado fue proscribir la posibilidad de que los estudiantes generaran en forma democrática sus centros de alumnos y que esto se pudiera federar. Y en esas condiciones fue que se fue implementando el modelo de educación que se ha caracterizado como el modelo de educación de mercado. Entonces, en ese contexto, en los años 80, los estudiantes de todos los liceos de Santiago nos organizamos por una parte para poder democratizar los centros de alumnos y por otro lado para ofrecer resistencia a este proyecto de educación que el régimen militar implementó. Y ese fue, en ese contexto, que fueron tiempos muy, por cierto, violentos e intensos, comenzó mi historia política. O sea, siempre vinculado, o sea, tuviste ese llamado, diríamos nosotros, a estar involucrado en el liderazgo, en la política, en la cosa social. Pero quisiera, no apartemos un poquito de la familia para que la gente, nuestros televidentes, te conozcan. ¿Tuviste más hermanos? Una hermana. ¿Una hermana, mayor o menor? Es menor. Usted dirá, ¿por qué lo trata en Valparaíso? ¿Ah, sí? Sí, claro. Usted dirá, ¿por qué lo trata de tú? Yo sé, es el ministro, pero en esta parte permítame tener esta confianza y ya después asumo, señor ministro, le digo. Víctor, ¿cómo fue la relación con tu hermana? ¿Bien? Una relación cordial, cordial. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia? Bueno, que tú siempre hubieras querido compartirlo con alguien y que lleva a una reflexión. Yo recuerdo que el Día del Maestro se celebraba en el pasado los días 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre de 1973, en mi curso, era el único que sabía leer y escribir fluidamente. ¿Ya? Yo aprendí a leer y escribir antes de ingresar al ciclo escolar. Y por lo tanto ese año me habían encomendado que hiciera una composición de homenaje al profesor, el maestro. Que se iba a leer en el acto de conmemorativo del Día del Maestro el 11 de septiembre de 1973. Y una composición que nunca pudo ser leída. Claro. Ese día en la mañana recuerdo con precisión los sonidos de aviones que sobrevolaban la ciudad, la tensión que hubo en el colegio. ¿Qué edad tenías tú ahí? Tenía 6 o 7 años, una cosa así. ¿Y cuál fue tu impresión? ¿Fue choqueante? ¿Qué ocurrió en tu corazoncito? Fue bastante impactante porque a pesar de que era muy niño para poder comprender en todas sus dimensiones lo que estaba ocurriendo, sí recuerdo con precisión que un compañero de curso de mi misma edad me contó y van a echar al presidente. Después recuerdo haber escuchado una conversación de mi madre con mi profesora también intercambiando opiniones respecto de esto. Mi profesora que era partidario del presidente Salvador Allende, mi madre que era opositora. Ah, mira, ya.
¿Y de quién era favorable? ¿A quién era favorable tu mamá? Ellos, mis dos padres eran opositores al gobierno de la Unidad Popular. ¿Ya? En mi casa se levantó bandera para celebrar el golpe de Estado. Ah, mira. Y tú tenías 6 años. Claro, yo no tenía una opinión definida, claro, por cierto, claro, frente a esas materias. De hecho, yo crecí pensando que el relato que sostenía que los militares habían salvado el país del comunismo era efectivamente cierto. Fue en los años 80, el calor justamente de que se reabre la vida política y el debate político en el marco de las jornadas de protesta, que yo fui tomando conciencia política y tomando una opción política de izquierda o progresista. Y de ese punto de vista, ese recuerdo que tengo del momento que se rompe el orden institucional en el país, se pierde la democracia, a pesar de ser muy niño, tengo ese recuerdo vívido de ese día. Y luego recuerdo que en la televisión mostraron todo el día el Correcaminos. Sí, claro. Los monos animados hubo mucho ese día. Claro, porque se interrumpieron prácticamente todos los canales de televisión, salvo Canal 13, interrumpieron sus transmisiones y Canal 13 colocó dibujos animados todo el día. Estaba muy contento por esos dibujos animados. Y eso, mira, qué increíble preguntar esto y la evidencia a los 6 años de edad. Fuiste enamorado, ¿no? Ya, yo creo que es normal. ¿Todavía? Todavía, normal. ¿Casado, soltero? Soy soltero. Soltero. Cuéntame una cosa, tu época de universidad, o antes de entrar a la universidad, ¿qué influyó en ti para ser periodista, para estudiar periodismo? Bueno, una vocación que viene de la infancia. Yo creo que siempre quise ser periodista. Pero estaba ligado a ser dirigente. ¿A dónde se junta eso? Lo que ocurre es que hay una intersección que tiene un único fundamento. Yo creo que, considerando que estamos en Televisión Nacional Evangélica, es importante señalarlo. La intersección proviene de una opción de colocarse al servicio de la sociedad. Y si lo quisiera codificar en lenguaje propio del Evangelio, tiene que ver con una opción radical de amor al prójimo. Ya. Que es que está indisolublemente vinculado al amor a Dios. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que el periodismo, así como el liderazgo social, como la política, constituyen forma de expresar ese amor al prójimo, de colocar la vida al servicio de todas las vidas. Entonces, yo pienso que todo esto tiene como un punto de intersección que tiene que ver con esta disposición de colocarse al servicio de los otros. Perfecto. De los otros como otros legítimos y necesarios, los cuales nuestra vida cobra sentido en la medida que se pone al servicio de ellos. Entonces, para mí, por ejemplo, la responsabilidad a la que nos ha convocado y a la que me convocó la presidenta Michelle Bachelet es extremadamente motivante, porque tiene que ver justamente con colocar la totalidad de nuestra vida a disposición de un proyecto, en este caso de transformaciones, que lo que busca es cambiar positivamente las vidas de las personas. Entonces, aquí hay un fundamento ético que remite a una inspiración cristiana que ha sido lo fundamental como fundamento del camino de mi vida. La gente seguramente en la casa dirá, pero ¿por qué no aprovecha el Pato Fred de preguntarle? Habló de Dios, habló de amar al prójimo, pregúntele algo. ¿Cree en Dios? Sí, por supuesto. ¿De dónde viene esta creencia? ¿De herencia de tus padres o por elección propia? Hay una combinación de herencia familiar. ¿Ya? Mi familia es una familia católica, que por cierto me dio una formación en la fe católica. Y posteriormente, con el paso del tiempo, yo diría que fue una opción propia, digamos, que fue el resultado de una reflexión personal y espiritual. ¿Qué piensas de los evangélicos en Chile? A mí me parece que la iglesia evangélica y las iglesias, o podríamos decir con mayor precisión, las iglesias evangélicas, porque constituyen una diversidad, han hecho una contribución fundamental a la construcción de Chile como república. Han hecho una contribución fundamental a ensanchar las condiciones de diversidad, a ensanchar las condiciones de libertad de conciencia. Pienso que además desarrollan un papel muy importante en términos sociales. Hay miles de personas que han sido rescatadas de la delincuencia, de la droga, del alcoholismo, que pueden dar testimonio de aquello. Me parece que han hecho una contribución muy importante en general a la construcción de Chile como república democrática, y me parece que siguen haciendo una contribución importante. Disculpa, porque recién estábamos en el segmento anterior y estábamos conversando de la estampida, pero huida de las iglesias católicas y evangélicas también. ¿Y cuál es la crítica que habría, no sé si decirlo está bien dicho, del poder político o de tu mirada a nosotros los evangélicos? ¿Qué nos falta a lo mejor para integrarnos más a la sociedad?
Yo estoy de acuerdo contigo lo que acabas de decir. Creo que de hace 100 años atrás se ha integrado, ¿no es cierto?, las poblaciones marginales, ha ido a predicarse en lugares, la gente ha crecido, hoy día se han educado, hemos hecho una contribución. Pero ¿qué nos falta todavía, crees tú, de tu punto de vista, como periodista también, que conoces mucho, nos falta a nosotros los evangélicos? A mí me parece que la sociedad, a ver, esto es una opinión estrictamente personal, por supuesto. A mí me parece que la sociedad chilena a lo largo de las últimas décadas ha estado experimentando un proceso que es muy propio, inherente a los procesos y a los ciclos de modernización de las sociedades, que es lo que la sociología, y en particular la sociología y la religión, denomina los procesos de secularización o de desacralización de las sociedades, en que la religiosidad se traslada al ámbito de lo privado y en que hay sectores importantes de la sociedad que rompen su vínculo con la religiosidad. Entonces, me parece que es un fenómeno que está ocurriendo en Chile como producto del proceso de modernización que se ha experimentado el país a lo largo de las últimas décadas. Ahora, a mí me parece que frente a ese fenómeno hay una responsabilidad fundamental del conjunto de las entidades religiosas, no quisiera circunscribirlo solo a una, en el sentido de generar mejores condiciones de diálogo, por consiguiente, con la sociedad. Y esas mejores condiciones de diálogo también implican asumir que el lograr la adhesión de la sociedad a determinadas concepciones religiosas pasa necesariamente por un... esto es siempre así, pero en este caso es más acentuado, pasa por una necesidad de lograr la persuasión de la sociedad y de las personas a determinada concepción religiosa. Entonces, la tentación, que es muy propia de las instituciones eclesiásticas, de pretender predeterminar a la sociedad en determinada orientación religiosa a través de la influencia que ejercen sobre el Estado, está en contradicción con esta nueva realidad. Entonces, a mí me parece que hay que mejorar la relación directa de las iglesias con la sociedad más que pretender imponerle a toda la sociedad una determinada concepción a través del Estado. Una de las instancias que ha hecho la Iglesia, por lo menos a través de la mesa ampliada, es justamente generar estos espacios protocolares, ¿sí?, obviamente, de tener esta unión, de colaboración, de orar. El mandato bíblico dice orar por nuestras autoridades. Y aquí vamos a mostrar unas imágenes cuando te fueron a visitar la mesa, integrante de la mesa ampliada a tu despacho como ministro. Ahí estamos viendo estas imágenes que ahí vemos al obispo Emiliano Soto y a otros pastores que están contigo conversando. Veo al pastor Santi y otros siervos del Señor en este saludo protocolar de la mesa ampliada a tu persona como ministro. Me he enterado por ahí, no puedo decir por el correo de las brujas, tengo que decir porque no estoy en un canal cristiano, pero me he enterado por el correo de los pajaritos que ha habido también de parte tuya ¿cómo decirlo?, una conexión, por decirlo así, con el mundo evangélico. Ha estado ligado con el mundo evangélico de una u otra manera. Como periodista quisiste investigar cosas con respecto a las sanidades que se hacen en la iglesia. Siempre como que has tenido como un llamado a mostrar el mundo evangélico o a interiorizarse lo que pasa en el mundo evangélico. ¿Y qué te parece esta visita que te hicieron los muchachos, los pastores y los obispos a tu despacho? Lo que ocurre es que desde el punto de vista de mis opciones de fe que tienen que ver con mi conciencia, por cierto, yo me siento en comunión con las iglesias evangélicas. Me siento en comunión con las iglesias cristianas en general. Y desde ese punto de vista, por cierto, yo he mantenido a lo largo del tiempo una relación con la diversidad de expresiones del mundo cristiano. Y ya que estamos en una etapa de confesiones, le quiero comentar algo. La pastora Juanita Albornoz ya la conozco hace largos años porque nos encontramos en la lucha por los derechos humanos, ¿no? Claro. La Confraternidad Cristiana de Iglesia jugó un papel muy importante en el pasado en el Comité Pro Paz, luego en FASIC, y por lo tanto nos conocemos hace largo tiempo. Y cuando falleció mi madre, por cierto, digamos, ella era una persona católica, entonces se le hizo una misa, digamos, de despedida en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Maipú, pero en el cementerio mismo, la pastora Juanita habló y le hizo una despedida y fue bien impresionante a propósito porque a mí me permitió tener una nueva evidencia de cómo las iglesias evangélicas han venido creciendo, ¿no? Porque ahí habían fundamentalmente familiares, vecinos, amigos, cuando
la pastora comenzó a hablar, empezó a surgir de la audiencia. El amén. Claro. De la gente que estaba acompañando. Que a mí me sorprendió. Me imagino, sí. Bueno, saludamos también que integrante del directorio de nuestra fundación, que son los que están encargados de nuestro canal, a la pastora Juanita Albornoz, que también apareció ahí en pantalla. Ahí está tomando nota, justamente. Muy bien. Ahora quiero entrar al asunto del ministro. Ayer veía la tercera, donde hicieron un amplio reportaje con muchas situaciones. Pero quisiera preguntarte algo con respecto a que me llamó la atención. El señor Tompkins regaló o donó al Estado chileno no sé cuántas hectáreas de un parque. Me imagino que eso tiene que ver con su ministerio, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando del parque de Gaia, que está ubicado en la región de Magallanes. Para una persona neófita, me pongo a ver, ¿por qué era dueño él de estas cosas? ¿No era del Estado chileno? Lo adquirió hace muchos años atrás. ¿Cómo sucede esto que le dona al Estado chileno estas leyes que no son menores? ¿Y cómo lo recibe el Estado chileno? Y usted hoy día que son gobierno. Bueno, el Douglas Tompkins había adquirido esos terrenos dentro de los marcos de una sociedad que está regulada por una economía de libre mercado, que es posible comprar y vender y hacer transacciones comerciales también respecto de la tierra. Y eso fue una iniciativa que él desarrolló y él compró estas extensiones de tierra. Estamos hablando, digamos, en el caso de la región de Magallanes, para desarrollar un proyecto desde su punto de vista de conservación de la naturaleza en ese lugar, y él tomó la decisión de donar al Estado chileno esas propiedades, esas extensiones de territorio, bajo el contexto de que eso pudiera ser efectivamente destinado a un proyecto de conservación de naturaleza y por lo tanto un proyecto, digamos, de construcción de un parque. Y eso supuso por conseguir, esta fue una iniciativa que se desarrolló, comenzó a desarrollarse en la administración anterior, por lo tanto cuando nosotros asumimos la conducción del Ministerio de Bienes Nacionales y cuando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet comenzó su periodo, esta era una situación que ya venía en evolución desde el periodo anterior. El presidente Sebastián Piñera anunció la creación de este parque de Gaia con una gran notoriedad mediática, que se iba a construir con tierras que había donado el empresario Tompkins más territorio fiscal, territorio que estaba por consiguiente bajo la administración del Ministerio de Bienes Nacionales. Y luego de la administración del anuncio de la administración del presidente Piñera, la Contraloría hizo un conjunto de objeciones y observaciones al procedimiento administrativo que finalmente fueron corregidas y por consiguiente a nosotros lo que nos correspondió fue dar luz verde a este proyecto. Entonces ahí se va a entrar este parque que va a pasar a ser administrado por la CONAF y a nosotros nos parece que es una buena noticia para el país que haya nuevas tierras fiscales donde existe una enorme riqueza desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista, digamos, de medioambiental, que eso se ponga a disposición de la comunidad nacional a través de este parque. El encargo del Estado chileno y el encargo de la presidenta Bachelet a su Ministerio de Bienes Nacionales, ¿qué más cosas tiene que ver? Para una persona que está viendo y no sabe, a ver, bienes nacionales, ¿solamente son los inmuebles, son los monumentos nacionales? ¿Cuál es la pega que tiene que hacer el ministro de Bienes Nacionales? Para el Ministerio de Bienes Nacionales, para decirlo así en forma muy elemental, su propósito es la administración y la gestión de la propiedad fiscal a lo largo del país. Esta propiedad fiscal es bastante importante desde el punto de vista porcentual, aunque se encuentra fundamentalmente concentrada en las regiones más extremas, ¿no? En el norte grande y en la zona austral. Pero es una realidad que existe a lo largo de todo el país, la existencia de propiedad fiscal expresada tanto en tierras, como en territorio, y expresada también en bienes. Por ejemplo, el lugar donde funciona el Consejo de Unidades Pastorales de la región metropolitana, ¿Qué es este? Que es el lugar donde funciona también TNE, esta es una propiedad fiscal que fue entregada en concesión, en este caso al Consejo de Unidades Pastorales de la región metropolitana. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Bienes Nacionales cuando hablamos de administración y gestión? Primero hay una labor, por supuesto, de preservación del patrimonio público, porque estamos hablando de propiedad que pertenece a todas las chilenas y chilenos. Mientras estamos conversando esto, vamos a mostrar imágenes de tu encuentro con los Ceremis regionales, que también ahí se planifica todo lo que estamos hablando, ¿ya? Para que muestren las imágenes de nuestra directora. Y conjuntamente con esta labor de preservación del patrimonio público, hay distintas cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Por ejemplo, la posibilidad de poder licitar territorio fiscal para el sector privado. Cuando existen tierras que se entienden fiscales,
que se entiende que, o fines fiscales que podrían mejor servir al país estando bajo la administración o bajo la propiedad de alguien del sector privado. Es un posible curso de acción. Un segundo curso de acción es del Ministerio de Bienes Nacionales, tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, de entregar bajo la figura de concesiones gratuitas o onerosas bienes fiscales de determinadas entidades. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Unidades Pastorales se estimó que se desarrolla una labor de interés social, de bien social, que no reviste fines de lucro, y por lo tanto este bien que era fiscal se transfiere en concesión durante un periodo de tiempo para desarrollar un determinado proyecto que tenga que ver justamente con producir un beneficio para el desarrollo de la sociedad. Entonces aquí tenemos una cosa muy importante desde el punto de vista social, porque tanto desde una entidad evangélica hasta como un club de adultos mayores, es muy importante poder acceder a espacios donde puedan desarrollar sus actividades. Sería mucho más difícil para poder funcionar si no hubiera un espacio donde poder instalarse y que tuviera que ver con esta contribución que el Estado de Chile ha realizado. En tercer lugar, hay un ámbito que nosotros realizamos que es muy importante, que tiene que ver con la regularización de los títulos de dominio, lo que se llama la constitución de la propiedad raíz, en que hay personas que habitan determinados terrenos en situación irregular sin tener sus títulos de dominio, y lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto, es regularizar esa situación. Porque si una persona no tiene un título de dominio y está habitando en forma irregular una tierra, eso tiene una serie de impactos. Primero, por cierto, no puede acceder a ninguno de los beneficios del Estado, pero además no puede ejercer ninguno de los derechos que son propios del dominio. Y todo no eso se puede trabajar arrendar. a través de lo que estamos viendo ahí en pantalla, la gente que trabaja en la región, ¿no es cierto? O sea, esto se reparte para todo el país. Claro, acá tenemos secretarías regionales ministeriales, seremías que están extendidas en todo el país, en todas las regiones del país. Ahora bien, y en cuarto lugar hay una tarea patrimonial que tiene que ver con la recuperación del patrimonio, con la preservación de la memoria. Nosotros lo que hemos señalado es que en la administración anterior, la administración del presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Bienes Nacionales tuvo una orientación fundamental, que puede ser absolutamente legítima, que de hecho es absolutamente legítima, que fue colocar la licitación como política fundamental del Ministerio. Es decir, colocar propiedad pública a disposición de las empresas para desarrollar determinados proyectos de inversión. Nosotros pensamos, en consistencia con el programa que hemos comprometido con el país, que lo que aquí se trata es de colocar el Ministerio de Bienes Nacionales al servicio de la ciudadanía, de las comunidades, de las familias, de las personas, y por lo tanto lo que nosotros queremos darle un énfasis muy relevante al sentido social del Ministerio de Bienes Nacionales, a resolver esta situación de la pequeña propiedad raíz, avanzar en la regularización de títulos de dominio, avanzar en poder otorgar concesiones a entidades sociales sin fines de lucro que puedan desarrollar una labor de bien público. Con las comunidades indígenas, que hay ahí también una cosa que está... Claro, dentro del tema que estamos hablando de la regularización de la propiedad, de la pequeña propiedad raíz, también está el fenómeno de que hay tierras fiscales que están ocupadas por personas de los pueblos originarios. Y de hecho, una de las medidas que a nosotros la presidenta nos ha solicitado es identificar, desde el punto de vista catastral, aquellas tierras fiscales que se encuentran ocupadas por pueblos indígenas para los efectos de regularizar su situación de títulos de dominio, lo que sería una contribución, por cierto, a la resolución de la demanda territorial de los pueblos originarios, que es un problema que como país hemos tenido durante largo tiempo. Y dos problemas actuales, el norte de Chile y también Valparaíso. ¿Qué pasa con esa situación? ¿También es resorte suyo, señor ministro? No, es una situación del conjunto del gobierno de Chile. Y por lo tanto ahí, como ustedes han podido constatar, hay distintos ministerios y servicios públicos que están operando. Ahora, el Ministerio de Bienes Nacionales, frente a esta circunstancia, opera más bien en la etapa de la reconstrucción. Perfecto. Para la etapa de la emergencia hay un comité de emergencia donde particularmente el Ministerio del Interior tiene un papel muy relevante y que, por cierto, como el país lo podía constatar, con toda la complejidad que supone una emergencia de este tipo, ha funcionado muy bien tanto para enfrentar los efectos del terremoto en el Norte Grande como para enfrentar ahora la emergencia del incendio en Valparaíso. Y en la etapa de reconstrucción, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene tareas relevantes que hacer desde el punto de vista catastral, los daños de propiedad fiscal, de catastral, la situación de títulos de dominio que existe de parte de las personas afectadas, y también desde el punto de vista de colocar tierra fiscal o propiedad fiscal a disposición de la instalación de barrios de emergencia o la instalación de soluciones habitacionales más definitivas. Yo acabo de llegar de Arica, estuvimos todo este fin de semana trabajando en Arica justamente con el empeño de la reconstrucción, y hemos colocado a disposición de la comunidad de Arica
un terreno de 49 hectáreas en que vamos a poder resolver prácticamente la totalidad de las necesidades habitacionales de las personas que perdieron sus viviendas o estas sufrieron daños irreparables como efecto del terremoto, y en que, fíjese, el 70% de la demanda de vivienda de Arica va a poder ser resuelta. Entonces estamos hablando de un proyecto de enorme envergadura. Es muy buena noticia. Y a propósito, para que la gente entonces lo entienda, lo que estábamos explicando, en la administración anterior este terreno se iba a colocar se iba a licitar y se iba a colocar a disposición de un proyecto de inversión empresarial. Nosotros hemos redestinado el uso que se le iba a dar a este terreno, lo hemos puesto a disposición de la comunidad para resolver una necesidad social muy importante, como es la necesidad de vivienda de aquellos que la perdieron durante el terremoto y como aquellas personas que durante largos años han tenido la aspiración de tener vivienda y no lo habían podido lograr. A eso nos referimos cuando hablamos de recuperar el sentido social del Ministerio de Bienes Nacional. Ahora, ya que me lo preguntó, si me permite... Por favor. Acá todo el gobierno de Chile hemos estado trabajando en enfrentar esta emergencia y catástrofe frente a la que usted me preguntaba, pero al mismo tiempo hemos estado trabajando también en cumplir el programa que comprometimos con la ciudadanía. Yo cuando venía para acá estaba escuchando la radio que alguien comentaba que estas emergencias, estas catástrofes podían implicar que habían medidas de las que se habían comprometido con el país que se iban a tener que retrasar, postergar. Bueno, nada más lejos de la realidad. El programa que nosotros comprometimos con el país se va a cumplir. Y las medidas que comprometimos para los 100 primeros días, se está trabajando efectivamente en lograr que también ese compromiso se cumpla. El programa que se comprometió con el país no fue una promesa de campaña. No fue un compromiso que la presidenta Michelle Bachelet asumió frente al país, y el conjunto del gobierno de Chile estamos trabajando en lograr que se logre ese programa, que entendemos que es un programa que contiene cambios estructurales, reformas profundas, que dan cuenta de demandas que la ciudadanía ha estado planteando a lo largo de todos estos años, que dan cuenta de problemas que han permanecido durante largo tiempo sin solución y que urge, por lo tanto, darle una respuesta de fondo. Y en eso estamos trabajando. Bueno, y por eso felicitaciones, y también oramos a nuestro Señor para que, si al gobierno le va bien, nos va bien a todos los chilenos. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros acá en TN Televisión Nacional Evangélica. Los saludos de quien es el presidente de la Fundación, el obispo, primero nosotros para usted, en el mío propio y de todos los que trabajamos acá en este matinal, que estamos tratando de hacer la competencia en los matinales grandes. Muchas gracias por estar con nosotros, señor ministro, y lo felicito también en lo personal en estas delicadas funciones que ha tomado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Así hemos conversado con el ministro de Bienes Nacionales aquí en TN Televisión. José Luis, vamos a una pausa. Nos separamos un instante, así es, Patricio Fres. Le cuento que a esta hora en Iquique, donde se movió recién la tierra con un sismo 5.2, hay 19 grados Celsius. No se cambie, ya volvemos.